Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Todos los oyentes, todos los que escuchan este programa, la paz del Señor sea con todos mis hermanos, y esperamos que tomen un poquito de su tiempo para que nos escuchen en este tema tan importante que es Jesucristo dejó o estableció una sola iglesia, y es de lo que vamos a tratar en este día. Quédese con nosotros. Así es, y también está nuestro hermano desde El Salvador. ¿Qué tal? La paz del Señor sea con todos los hermanos y amigos que nos hacen el favor de ver nuestro programa. En esta ocasión estaremos abordando un tema muy importante. Sería, ¿Jesucristo fundó una sola iglesia o fundó varias iglesias? Vamos a exponer a través de las Sagradas Escrituras cuántas iglesias nuestro Señor Jesucristo estableció. Adelante, hermano. Así es, y desde Querétaro está nuestro hermano. Un saludo, Moisés García, su amigo y hermano. Vaya, un gusto estar reunido nuevamente con ustedes. Les agradecemos el favor de su atención y un gusto estar tratando de hablar acerca de este hermoso tema. Así es, amigos y hermanos, pues empezamos con nuestra plática, nuestro tema. Es un tema, de verdad, sí es importante, porque toda la gente se pregunta en veces, oye, ¿cuántas iglesias dejó Cristo? ¿Cuántos evangelios son los que dejó Cristo? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Es una o son muchas? Bueno, el tema va a ser cuántas iglesias instituyó Dios a través de Cristo aquí en la tierra para reunir a los que van a ser salvos. Bueno, ese es nuestro tema el día de hoy, y pues empezamos, ¿verdad?, con nuestra plática, hermano. Así es, hermano, pues esto es un tema, para el mundo religioso es un tema tabú, porque no se toca, no se habla, ¿verdad? Todos estos pastores, todos estos religiosos, pues nunca hablan, no quieren hablar, saben, pero a lo mejor quieren guardar silencio, ¿verdad? Porque, pues, solamente Jesucristo instituyó una iglesia. Pero vamos a empezar desde el comienzo, ¿verdad? La creación, pues, mirando el bosquejo, pues, que es lo que Dios nos dejó como enseñanza, ¿verdad? Dice en Deuteronomio, vamos a empezar con ese texto, Deuteronomio 7, versículo 7. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. O sea, no había otro pueblo como el Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra. O sea, que Dios, entre todos los pueblos que había, solo uno era su pueblo, solo uno era el pueblo que él había escogido. Pero que los demás no eran también su creación. Sí, todo es creación de Dios. Pero esto es como una enseñanza para lo real y verdadero, o lo que habría de venir, que Dios iba a instituir a su iglesia por medio de su Hijo Jesucristo, de lo cual iba a ser un grande pueblo para nuestro Dios, ¿verdad? Adelante, mis hermanos, si quieren abundar en este tema, para darle oportunidad a todos mis hermanos, porque somos varios, ¿verdad? Entonces, si el hermano José también quiere dar su punto de vista, hermano José. Claro, hermano. Vamos a tomar lo que es un pasaje de las Sagradas Escrituras para apoyar lo que nuestro hermano César acaba de mencionar. Les invito que al que tenga su Biblia a su mano a leer en Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 10. Fue algo que el apóstol Pablo recomendó a la iglesia de Jesucristo, no dice a las iglesias de Jesucristo. El apóstol Pablo les hace una petición a la iglesia de Jesucristo. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿A qué se refería Cristo? Aquí voy a poner un ejemplo muy simple. Si usted se va a cualquier ciudad que usted se pueda ir, va a una esquina, hay una iglesia X dominación. En la otra esquina está otra. Usted entra y observa que esta habla de una forma y esta habla de otra forma. El apóstol Pablo estaba recomendándole a la iglesia de Jesucristo, que la iglesia que Jesucristo fundó, aquella que le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, habláramos todos una misma cosa. Entonces, ¿cómo puede ser que en aquella dominación de aquella cuadra, aquellos dicen, no, hagámoslo así, y en esta dicen, no, hagámoslo así? ¿Estarán hablando lo mismo que el apóstol Pablo recomendaba? Adelante, mi hermano. Sí, definitivamente es solamente una iglesia la que pertenece a Jesucristo. Por ahí decía algunos de los que me antecedieron que es un tema en el cual no desean ahondar estos grupos evangélicos. Vaya, yo creo que es porque no que no les interese, sino que no les conviene. Me acuerdo bien, alguna vez tratando de predicar la palabra del Señor, le preguntaba a una persona y le decía, oiga, ya se preguntó usted, o por qué piensa usted que haya tantas iglesias. Y esta persona se salió por la tangente y decía, pues hay muchas porque no cabemos en una. Bueno, pero no es la respuesta adecuada. La pregunta real que estaba proponiendo era realmente por qué existen tantas denominaciones, y no estamos hablando de congregaciones, sino filosofías y diferentes doctrinas que han surgido a través del tiempo. Pues esto ha sido porque han distorsionado lo que el Espíritu de Dios dice a través de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros entendemos, y es un grave problema para la gente, el que no se ponga a pensar que realmente es una sola iglesia la que Cristo formó. Yo creo que esto es un tema de vida o muerte, y lo digo sin dramatismos ni tratar de llevar a una máxima potencia este tema, pero la verdad que sí lo es. Es un tema de vida o muerte, darse cuenta que solamente hay una iglesia, y esta es la iglesia de Jesucristo. Según nos dice también en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y fíjense lo que hacían mis hermanos, compañeros, y mis hermanos y amigos que nos están escuchando. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, no dice a las iglesias. El Señor añadía a la iglesia, y los añadía por un motivo y con una razón, a los que habían de ser salvos. Por eso yo digo de esta manera, es cuestión de vida o muerte. El Señor llama a su iglesia para que a través de los mandamientos que se ejercen en ella, o los mandamientos y la doctrina que se enseña en ella, sean salvas las gentes que se acerquen a este pueblo de Dios. Así es, mi hermano, porque ciertamente la gente se pregunta muchas veces, ¿no? O sea, ¿cuántas iglesias son las que Dios puso? ¿O quién es la verdadera? ¿Quién habla del evangelio verdadero? Bueno, nos dice la escritura en 1 Corintios, en el capítulo 12, del versículo 27 en adelante, dice el Señor Jesucristo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, fíjese hermano, dice, y a unos puso Dios en la iglesia. En versiones más anteriores, un poquito más antigua la versión, dice, y Dios constituyó. En versión antigua, porque ahorita estoy leyendo una Reina Valera de la versión más actual, pero en versiones anteriores dice, y Dios constituyó en su iglesia. Y aquí en esta versión actual dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y empieza, hermano, a hacer una estructura en la iglesia de Jesucristo. O sea, la iglesia
que instituye Dios en la tierra a través de Cristo, porque a través de Cristo la ha instituido para un propósito, ya que Jesucristo mismo dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, por medio de Cristo, cuando Dios instituye a su iglesia, la forma de una manera, hermano, en la que la persona, cuando lee la Escritura, la puede identificar claramente, pero muchas veces no porque no sepa leer la gente, o no porque no quiera, hermano, tener esa facilidad de agarrar y leer, sino que simplemente muchas veces se dejan guiar por lo que ven en la televisión, por lo que anuncian en las radios, por las gentes o las personas que de repente se levantan y empiezan a predicar y les empiezan a decir: vénganse aquí con nosotros, aquí nosotros. Entonces, muchas veces por esas causas la gente pues ya no le busca, o ya no quiere leer, o ya cuando está, hermano, en una iglesia donde ya X se empieza a congregar, pues ya empiezan a enseñarle, hermano, pues una doctrina que no es de Cristo. Porque en realidad la doctrina de Cristo, o la enseñanza que Cristo, ¿verdad?, imparte a través de los apóstoles, pues es una enseñanza en la cual nos dice que hay una sola iglesia, y que esa iglesia la instituyó Dios a través de Cristo, y lo primerito que está poniendo, dice, es un apóstol, hermano César. Así es, hermano. Y estamos hablando de una institución, no estamos hablando de un edificio de 4 paredes, ¿verdad? No, estamos hablando de una institución, ¿verdad? A la cual el Señor Jesucristo le llama iglesia, ¿verdad? Yo tengo cierta información del significado de iglesia, que viene del griego. Le decían iglesia a aquel grupo de ciudadanos convocados por un heraldo para tratar asuntos públicos. Pero si nos vamos al hebreo de un modo más específico, le decían Cajal, que quiere decir el pueblo convocado para oír a fin de que actúe para Dios. O sea, es el pueblo que Dios ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y que posteriormente, pues el Señor los fue llamando, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, nos recordaba, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, son convocados porque sintieron ese llamamiento de Dios, ¿verdad? Porque Dios ya los tenía en ese plan bendito, y eran convocados, y cada día eran añadidos los que habían de ser salvos. Por eso en Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, no, dice mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. No dice contra ellas. Entonces, hablando de una forma singular, ¿verdad? Y no se refería a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corintio, que estaba en otro territorio y que eran diferentes edificios, pero tenían una misma enseñanza, un mismo evangelio, un bautismo, eran un cuerpo, tenían la misma sentir, el mismo pensamiento, porque el que los dirigía pues era un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Adelante, hermano José. Así es, hermano César. Si nos vamos a ver cómo la iglesia de Jesucristo puede estar dividida, el texto que citaba el hermano Jorge, un cuerpo, si lo vamos a un cuerpo, digamos nuestro cuerpo, ¿cómo se miraría un cuerpo siendo yo morenito con una mano blanca? ¿Cómo se miraría? Raro. ¿Por qué en la actualidad ahora muchos de los pastores no enfocan el tema cuántas iglesias Jesucristo fundó? Es por una sencilla razón, como decía el hermano anteriormente, no les conviene. ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo. Hoy en la actualidad cualquiera toma la Biblia y dice: el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me revela. Pero sería bueno preguntarle a estas personas que se autoproclaman como pastores enviados por el Espíritu Santo, cuando sabemos que el Espíritu Santo no envía a nadie a predicar. ¿Qué es lo que según ellos dicen que son la iglesia de Cristo? Pero la iglesia de Cristo nunca ha estado dividida. Si usted, vuelvo a repetir lo que anteriormente mencionaba,
el apóstol Pablo dice que hablemos todos una misma cosa. Entonces, si en esta dominación, X dominación, dicen, no, hagamos de esta forma, pero en esta dice, hagamos de esta forma, pero ellos proclaman ser la iglesia de Cristo, ¿verdaderamente serán la iglesia de Cristo? ¿Qué opina usted, hermano Moisés? Bueno, es muy claro. Lamentablemente, a veces se nos critica porque nosotros sostenemos que solamente hay una iglesia de Dios. Aquí el problema radica no en que nosotros queramos o pretendamos decir que solamente hay una. No, nosotros no somos quien lo decimos, lo dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, simple y sencillamente, estamos viendo que la gente, y ese es el problema, realmente lo que estaba diciendo nuestro hermano José, realmente ese es el problema. La gente no se hace un análisis profundo como para pensar y meditar, porque vuelvo a repetir, es una cuestión de vida o muerte. Actualmente los grupos evangélicos han adoptado una postura de no agresión, y ojalá se entienda lo que estoy diciendo. ¿Por qué decimos que no agresión? Porque han optado por irse por la vía más agradable, que es la de todos somos de Dios, todos somos hijos de Dios, y en todos lados Dios nos va a salvar, y no importa de la religión, sino más bien importa lo que tú hagas, lo cual es algo totalmente, pues que no es antibíblico esta situación que estamos nosotros analizando. Pero muy claramente, por eso decimos que no lo afirmamos nosotros, sino más bien las Sagradas Escrituras, según nos dice también en 1 de Juan 5:19, muy tajantemente el apóstol Juan, cuando dice, sabemos que somos de Dios, y luego dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, ojalá y los que nos estén oyendo y que sean ajenos a esta iglesia tengan en mente, vaya, nuestro objetivo solamente es hacer conciencia para que se cumpla también el mandamiento que fue expedido por nuestro Dios cuando dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y preguntar cuál sea el buen camino, es el camino que nos va a llevar a la vida eterna. O sea que podemos citar un sinfín de textos para indicarle a la gente que no debe de estar conformada en el lugar donde se encuentra, sino tiene que investigar. Vaya, no quiero abundar mucho, tomar mucho el tiempo, ya sé que mis hermanos están esperando también su turno, pero recordemos también lo que decía el apóstol de Jesucristo, me parece nuestro hermano Aarón, y decía, si hubiera una iglesia mejor que esta, ustedes se irían. Y la iglesia como que no contestaba, como que no sabía qué contestar, y le decía al hermano Aarón, sí, vamos a decirlo con libertad, si hubiera otra iglesia mejor que esta, yo sí me iría. Fuera yo el primero en irme a esa iglesia. ¿Por qué es importante sacar a relucir esto que tuvo su acontecimiento y está en nuestras mentes esas frases, hermanos, tan grandiosas del apóstol de Jesucristo? Porque vuelvo a repetir, esto es cuestión de vida o muerte. Así es, mi hermano. Fíjense que vino a mi mente, no sé si recuerdan la historia, bueno, hablando ya históricamente, sobre Coré y Avirán. No sé si recuerdan, ¿verdad? Ese lapso de historia bíblico en el cual se reunían estos personajes, estas personas, en contra de Moisés. Y empezaban ellos a decirle a Moisés y le decían, no, es que Dios también habla a través de nosotros. Este pueblo es santo. Este pueblo también Dios habla a través de, o sea, y empezaban ellos a ponerse en contra de Moisés. Y Moisés hablando o Dios hablando con Moisés le dijo, mira, aparta estas, y ahorita dice, voy a manifestar, pues, así yo, bueno, lo estoy diciendo con mis palabras, porque los textos es muy largo los textos para estarlo leyendo. Entonces, cuando se aparta Coré, Datán y Avirán, solamente les voy a dar que es en Números, en el capítulo 16 del 12 en adelante, se aparta ese séquito de los que estaban en contra de Moisés, y dice que la tierra, se abrió la tierra y se tragó a todos ellos. Pero antes de eso dice Moisés, los que estén conmigo, pues de mi lado, y los que estén con ellos, pues con ellos.
Entonces la pregunta es en esto, hermano, ¿qué acaso cuando Datán o Coré empezaban a hablar en contra de Moisés, ellos decían, es que también Dios habla a través de nosotros? ¿Realmente hablaba a través de ellos? Yo digo que no, hermano, porque si hubiese sido así, Dios no hubiese hecho que se lo tragara la tierra, todo ese séquito, a todas esas personas, y se los tragara. Así, hermano, está hoy en día, así están hoy en día los pastores de otras de las congregaciones que hoy en día existen, hermano. Dicen, no puede haber un apóstol. No puede existir un apóstol, no puede existir una iglesia, no puede ser solamente una. Dios también habla a través de nosotros. El Espíritu Santo también nos inspira. O sea, viene a mi mente, hermano, que todos estos hombres que hablan, hermano, de esa manera, me hacen pensar que tienen ese espíritu de Datán, de Coré, de Avirá, que estaban en contra, hermano, del único por el cual Dios, hermano, hablaba, que era Moisés. Y hoy en este día, hermano, o en estos tiempos, Dios instituye una iglesia a través de Cristo, donde la piedra principal o el fundamento principal es Cristo. Pero Cristo deja también, hermano, algo importante, unas bases importantes en su iglesia, que es la auténtica, donde deja la verdadera doctrina o el verdadero evangelio que sirve para salvar y para reunir a los que se van, hermano, a los que van a ser salvos, a los que van a aceptar, hermano, el reunirse, el congregarse, el aceptar, ¿verdad, hermano? Esa institución que hace Dios a través de Cristo. ¿Para qué, hermano? Pues para hallar su salvación, hermano. Entonces vemos que una sola es la iglesia, uno solo es el evangelio, y una sola forma o una sola estructura es la que Dios ha dejado, hermano, para reconocer a su auténtica y verdadera iglesia. Hermano César. Así es, hermano. Datán y Abirán, bueno, estos tres personajes, ¿verdad? Que usted acaba de mencionar, pues fueron puestos por Moisés, ¿verdad? Y aprendieron de Moisés la ley, porque sabemos que la ley Dios se la dio a Moisés y Moisés se la dio al pueblo, porque eran muchas leyes, ¿verdad? Eran un número grande. Y aprendieron, porque acordémonos que le aconsejó, mira, agarra grupos para que te ayuden, que se encarguen de 10, de 100, y si hubiera un problema muy grave o grande o difícil de resolver, iban a ir con Moisés. Pero todos fueron enseñados por Moisés para que le ayudaran. Y ya ellos, ¿qué pasó con el tiempo? Ellos se creyeron igual que Moisés y decían que ellos hablaban también en nombre de Dios cuando ellos aprendieron de Moisés. Es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Tienen las escrituras y ya piensan que Dios habla por medio de los otros grupos religiosos. Pero ¿por qué hay tantas religiones? Precisamente porque hay tantas iglesias, porque no están de acuerdo una con otra. ¿Y cómo se hicieron? Pues se dividieron, porque ¿cómo se hicieron las sectas? Se dividieron unas de otras al no estar de acuerdo. Por eso hay muchas iglesias, muchas congregaciones religiosas. Pero entonces, ¿por qué debe de ser una iglesia? Porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Porque también hay un orden. De esa forma, Dios hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo, ¿verdad? O sea que el pueblo ya conocía la voluntad de Dios por 20. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Fíjate el orden que quiere Dios, por eso quiere que sea una sola iglesia. Sé como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y hacemos una suposición, porque son hombres reconocidos por el mundo, ¿verdad? Por estar en la escritura.
Si volviera el apóstol Pedro en vida, si volviera el apóstol Juan, ¿verdad? ¿Qué pasaría con todos estos grupos religiosos? Se tendrían que aceptar y someter, y hasta hubiera una unidad, porque, ¿verdad? Porque todos se doblegarían al apóstol Pedro, si es que así fuera, ¿verdad? Pero sabemos que no, le van a sacar una, le van a mirar a ver por dónde le van a atacar, porque así es el enemigo. Pero así es, hermano, es un orden que Dios quiere, y la voluntad de Dios así es. Si las cosas materiales Dios les puso un orden, cuánto más las espirituales. Adelante, hermano Moisés, hermano José. Así es, hermano César. Para apoyar lo que usted está hablando, ¿cómo podríamos llamarle? A los grupos evangélicos le es imposible aceptar de que primeramente Dios, para establecer su iglesia, primeramente la iglesia, el fundamento, como decía nuestro hermano Alberto, es Jesucristo. Pero hay algo que el apóstol Pablo les decía a los hermanos de Corintio, y invito a mis amigos y hermanos que tengan su Biblia, que la abran y podamos leer lo que en 2 de Corintios 5:20. Veamos lo que el apóstol Pablo le decía a nuestros hermanos de Corintio. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si lo vamos al término embajadores, es alguien que representa, vamos a hablar diplomáticamente, es alguien que representa un gobierno. Pero en este caso un apóstol es embajador, pero del reino de los cielos. ¿A quién representa un apóstol? A Dios, porque dice que Dios ruega por medio de ¿quién? De ellos. Entonces, ¿qué tan difícil es a los evangélicos aceptar el ministerio del apostolado? Fíjense cómo está esto acá. Ellos niegan que en la actualidad pueda existir el ministerio del apostolado. Quitan el apostolado. Quitan lo que primeramente Dios dice, y a unos puso Dios primeramente apóstoles, pero ellos quitan eso y ponen pastores. Dios no puede levantar apóstoles según en su conocimiento vano, pero sí puede levantar pastores. Viene y dice el pastor: no, a mí el Espíritu de Dios me habló. Sería bueno preguntarle a estos pastores: ¿y cómo le habló el Espíritu de Dios a usted? ¿Qué le reveló? ¿Le reveló la Biblia? ¿O le reveló? ¿Qué le reveló? Sería una pregunta que no la van a contestar, porque sabe que no tienen respuesta, porque no les conviene. No sé, hermano Moisés, ¿qué opina de esto? Bien, totalmente de acuerdo con lo que están considerando mis hermanos. Pasamos de analizar lo que es la iglesia en sí, que es única. Estaban tomando en cuenta ustedes también su forma de gobierno, por llamarlo así, y se tomaba en cuenta también al apóstol de Jesucristo, que es donde emana el mandamiento y la doctrina, según también decía nuestro hermano César Nanclares acerca de Moisés, cuando se sentaba a juzgar al pueblo todo el día. Dice que la escritura, que llegó su suegro Jetro y le empezó a dar consejos y le dijo: pone más bien jefe sobre 10, sobre 100, sobre 50, sobre 1000, y de esa manera tú los vas a enseñar primeramente. Vas a escoger a hombres de virtud, hombres que no sean dados a ganancias deshonestas, por así decirlo. Pero bien, se habla acerca del gobierno que se tiene en la iglesia del Señor, porque sí hay un gobierno. Esto no debe de espantar a nadie, porque si algo piensan a veces los evangélicos es de que se tiene que tener una libertad, ya casi tirándole al libertinaje. No, las leyes que emanan en esta iglesia vienen de Dios a través de su ungido. Pero bueno, solamente para tratar de determinar acerca de la institución como tal, recordemos lo que pasaba en Hechos 8:3, que dice que Saulo asolaba la iglesia, es decir, iba tras de la iglesia, no tras de las iglesias. Y Saulo asolaba las iglesias y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Todavía los evangelistas dan información acerca de lo que pasaba con el apóstol Pedro, que estaba negando al Señor. Sin embargo, por ahí alguien
lo delata, le dice, tú eres uno de ellos porque aún tu hablar, tu forma de hablar te delata. Es decir, que la iglesia siempre se ha diferenciado por la forma, no solamente en que habla, sino más bien es el resultado de las normas y leyes que emanan de Dios y que son esparcidas en la mente de nosotros a través de la enseñanza de un apóstol de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice en Esther 3:8. Estamos hablando ahora de la diferencia que hay entre esta iglesia o este pueblo de Dios con los demás pueblos. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y luego dice algo que nos diferencia también hoy en este tiempo, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. O sea, que estaba diciendo Amán, que este pueblo tenía leyes diferentes a los demás pueblos, es decir, que podía formar únicamente dos grupos. El grupo de los que tenían una ley diferente, que eran las del pueblo de Israel, y por otro lado, los demás pueblos, exactamente como lo decía el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 119, reiteramos, el mundo entero está bajo el poder del maligno y nosotros somos de Dios. O al revés, no sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces hay diferencia entre este pueblo y los demás pueblos, como lo vio Amán, así es. Así es, mi hermano. Pues sí, de cierto modo, hermano, como acaba de mencionar usted, dice que Esther, ¿verdad? En el libro de Esther que acaba de leer, dice que el pueblo es diferente, que tiene leyes que son diferentes, son distintas. Ahora, fíjese, la iglesia de Cristo hoy en día tiene un evangelio que es distinto a todos los que prácticamente, hermano, hemos escuchado. O sea, no que haya muchos evangelios, dice el apóstol Pablo, sino que hay hombres engañadores que, hermano, tuercen, ¿verdad, hermano? El evangelio auténtico y verdadero de Cristo, pues para bienes comunes y personales, ¿no? O sea, para sus propias concupiscencias, para hinchar sus vientres, dice. Pero en sí, hermano, el evangelio de Cristo solamente, dice, ha sido entregado a sus apóstoles, a sus discípulos. Y eso lo leyó nuestro hermano César unos momentitos más atrás en San Juan 17, del 19 en adelante, ¿verdad, hermano? Cuando habla, dice, y no solamente te pido por estos, ¿por qué? Porque ellos tenían la palabra, o tenían el evangelio, o ya estaban pues ellos puestos en la institución de la iglesia que estaba construyendo Dios a través de Cristo, ya estaban ellos ahí adentro. Y dice, bueno, estos son los que a los que le voy a dar la palabra, a estos discípulos que más adelante los llama apóstoles. Dice, ellos tienen la palabra, ellos se las entrega. Y dice San Juan 17, del 20-21, dice, y no solamente por estos, ¿verdad? Te pido, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues son los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de Cristo, que los nombra apóstoles, para que se identifiquen claramente, ya que se vuelven embajadores, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Se vuelven embajadores de Cristo, o sea, representantes de un gobierno, no material, sino de un gobierno espiritual, que es, hermano, que vienen anunciando ellos a través, ¿verdad?, de esa institución que está aquí, ¿verdad?, hecha por Dios en la tierra, para reunir a los que van a ser salvos, hermano, pero que tienen que, hermano, como dice aquí en Hechos 2:42, que tienen que perseverar en la doctrina o en la enseñanza o en el evangelio. Bueno, eso ya lo estoy agregando yo, ¿verdad? Porque no lo dice así la Biblia. La Biblia nos lo dice y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en la participación del pan y en las oraciones. O sea que solamente había una sola doctrina, o es solamente una enseñanza, y esa es la que imparten, hermano, los auténticos apóstoles. O sea, si vemos, hermano, que hay muchas iglesias, sí los hay muchas congregaciones, sí las hay que hablan de Cristo, sí hablan de Cristo, pero porque lo leyeron en la Biblia, porque, hermano, estuvieron ahí estudiando con aquellos hombres que astutamente, hermano, agarraron la Biblia o agarraron el evangelio de Cristo y lo empezaron, hermano, a distorsionar y a enseñar conforme a sus ideas. Pero la verdadera
y auténtica doctrina solamente, hermano, la tienen los apóstoles. O sea que solamente la verdadera iglesia de Cristo la dirige, hermano, en la tierra, según hacía ordenanza de Dios, un apóstol de Jesucristo. Hermano César. Así es, hermano. Para los que quieran buscar, ¿verdad?, la iglesia o la salvación de su alma, a los que nos oyen, ¿verdad?, hay un texto donde pues el apóstol Pablo deja, ¿verdad?, 1 Timoteo 3:15. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y luego dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad? Esa es la iglesia que Cristo tiene hoy sobre la faz de la tierra. Búsquenla. Dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el nombre que Dios puso a su iglesia, ¿verdad? Es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y nos ha convertido a nosotros, o nos dice por medio del evangelio de un apóstol de Jesucristo, que somos luz en el mundo. Así que pues los invitamos para que nos sigan escuchando, para que sigan nos sigan apoyando, compartan este video y denle like, y así podemos nosotros seguir motivándonos en hacer estos videos, ¿verdad? Adelante, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, lo que el hermano César estaba diciendo es una realidad. Hace unos días una persona me preguntaba a mí lo siguiente, mis hermanos, me dice, ¿tú de dónde eres? Me dice, le digo, yo soy del Salvador. Me dice, ¿en tu país hay iglesia la luz del mundo? Le digo yo, sí. ¿En tu país predican igual que como predica aquí en Estados Unidos? Le digo yo, sí. Y me dice, ¿estás seguro? Estoy seguro, porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, y no la iglesia del Salvador va a predicar lo contrario que predica la iglesia en Estados Unidos. Y le digo, y tengo hermanos en México, y te puedo asegurar, y sin dudarlo, que predicamos lo mismo, creemos lo mismo. En cualquier país donde esté una iglesia, una casa de oración que diga iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, te puedo asegurar sin equivocarme ni siquiera una poca, que predicamos lo mismo. ¿Por qué predicamos lo mismo? Porque creemos en la misma elección, creemos en un ministerio vigente, no un ministerio que está en la Biblia, no como dicen unos pseudo pastores. A mí me mandó el Espíritu Santo a predicar. A estos pastores, ya para ir terminando este video, sería bueno preguntarles, hay pastores que antes eran de otras dominaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron esas dominaciones? Si antes en esa dominación, según el Espíritu Santo les guiaba. ¿Sería que porque el Espíritu Santo que les guiaba en aquellas dominaciones era el equivocado? Porque la iglesia de la luz del mundo, en nuestro fundamento, nuestra roca es Cristo, pero quien levanta los pilares del pueblo del Señor son los apóstoles. Y ahí viene el detalle de las demás dominaciones. Al mundo, dice un canto, imposible les creer, aceptar al que Dios ha enviado. Y muchos dicen, no, al que Dios envió fue a Jesucristo. Exacto, pero la palabra apóstol significa enviado de Dios. Entonces, un apóstol es enviado de Dios. El primer apóstol, el sumo apóstol, fue Jesucristo. Ahí, para terminar, dice, y aún nos constituyó Dios en su iglesia apóstoles. Dios les bendiga, hermanos. Adelante. Imposible que de un mismo espíritu emanen dos verdades. Imposible que de un mismo espíritu emanen diferentes doctrinas, porque Dios no se contradice. Dios es perfecto. Entonces, definitivamente es lo que queremos con este tipo de programas, hacerle entender a la gente que lo que nosotros decimos, lo que nosotros proclamamos, todo esto es bíblico. Además de lo que estaba diciendo nuestro hermano que me antecedió, ese mismo canto también dice unas frases muy hermosas, y que para esto, pues, vaya, siempre es muy extenso el hablar la palabra del Señor, porque también sería bueno que la gente entendiera el tema de la elección, porque una alabanza, esa misma alabanza que hacía alusión nuestro hermano José, dice muy claramente, el que venga y se acerque a él, creyendo, vida tendrá y un lugar de reposo. Quizás sea otro tema
pero vaya, yo siento que todos los temas conducen a la fuente. En este momento, en este tiempo, se llama Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Por qué la fuente? Porque a él se le ha revelado palabra de Dios. Y como decía nuestro hermano José, hay iglesia de Dios en 61 países, Mozambique, que se ha añadido nuevamente, vemos estas grandiosas obras del Señor. Pues en estos 61 países se habla la misma palabra de Dios, se habla la doctrina revelada al apóstol de Jesucristo. Recuérdalo, amigo, escucha, amigo que nos estás viendo, el que venga y se acerque a él, creyendo vida tendrá y un lugar de reposo, porque de él, al igual que bíblicamente hablando, pasaba con Moisés. Moisés era la fuente de doctrina, la fuente de mandamiento, y que le era esparcida y enseñada al pueblo de Israel. Dios los bendiga. Así es, mis hermanos. Bueno, pues estamos concluyendo, ya el tiempo nos apremia. Muy cierto, mis hermanos, una sola iglesia, una sola doctrina, una sola fe, un solo Señor y un solo Dios. Hermanos, pues invitamos a toda la audiencia para que pues se acerque, ¿verdad? Más que nada, si tiene dudas o algo, se acerque a preguntar personalmente a la iglesia del Dios vivo, columna de poder y la verdad, la luz del mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, acérquense a la iglesia. No se dejen llevar por palabrerías, no se dejen llevar por que fulano de tal dijo esto, fulano de tal dijo aquello. No. Tú, amigo que estás escuchando, nos estás viendo, acércate a la iglesia, pregunta, observa, escucha, analiza, y Dios te va a permitir entender que solamente hay una sola iglesia, una sola doctrina, y que solamente la está dirigiendo aquí en la tierra, hablando, en el cielo es Cristo, pero aquí en la tierra un auténtico enviado de Cristo que está administrando esa iglesia para la salvación de todos los que creen, hermano, así como lo dijo el Señor Jesucristo. No solamente te pido por esto, sino por los que han de creer en mí, pero por la palabra de un apóstol de Jesucristo, o sea, de un enviado de él, auténtico, por medio de él y por medio de esa palabra que él, hermano, está expandiendo en el mundo. Amén. Los que oyen su voz, hermano, son los que van a creer en Cristo, se van a reunir, hermano, en la verdadera iglesia de Cristo, y vamos a llegar, si así Dios nos lo permite, a la vida eterna, hermanos. Bueno, hermanos, pues estamos concluyendo con este programa de Tiempos de Luz y Verdad. Ahora sí nos fuimos un poquito largo. El tema es largo, todavía se puede hablar mucho más. Hay muchas cosas que se deben de hablar, como las características, qué tipo de enseñanza debe de ser, qué tipo de... o sea, hay mucho de qué hablar, pero el tiempo no nos lo permite. Así que, hermanos, nos despedimos. Pues de aquí de su canal de Tiempos de Luz y Verdad Radio, se despide su amigo y hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis, nuestro hermano de Long, California. Dios les bendiga, hermano. Nuestro hermano del Salvador también. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Esperamos que ustedes saquen sus propias conclusiones y los invitamos a visitar nuestros diferentes templos en diferentes lugares. Por el día de ahora tenemos cultos vía internet 3 veces al día. Ustedes observen, ustedes escuchen, ustedes saquen sus propias conclusiones. El Señor les bendiga, que el Señor les bendiga en su vida, bendiga en sus familias, y espero que puedan compartir este bonito programa, este bonito tema, que podamos entender que Jesucristo solo fundó una iglesia. Dios les bendiga y deseo muchas bendiciones para ustedes. Y desde Querétaro. Sí, Dios les bendiga, Dios les pague a todos los que han tomado un tiempecito para escuchar este programa. Los invitamos, si alguien tiene alguna inquietud, algún oyente, sabemos que, bueno, ha habido quienes han estado escuchándonos ajenos a esta fe, lo han hecho de una manera, pues, que le agradecemos, ¿no?
Les recordamos el correo para que se contacten con nosotros, y si así es necesario y también tienen ese deseo de escuchar más a fondo la palabra del Señor, contáctenos, tiemposdeluzYverdad@gmail.com. Ahí estaremos recibiendo comentarios, sugerencias, y pues también si tienen el deseo de que tengamos un contacto más personal con alguno de los oyentes, yo creo que estamos dispuestos los 4 hermanos que estamos aquí. Dios les guarde, Dios les pague, suscríbanse a este canal. Dios bendiga. Amén, así es. Tiempos de Luz y Verdad Radio, nos despedimos. Dios los bendiga a todos y los guarde. Dios los bendiga.